Vamos juntos, por favor, al libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Empezamos con el versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 10, que es el texto que vamos a estudiar ahora. Y dice así, Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas las palabras, sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, a los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra eterna, por tu palabra rica, Señor, en sabiduría y llena de poder. Señor, te pedimos, Padre, que sigas preparando nuestros corazones para que esta palabra que hoy veremos, Señor, caiga en una tierra fértil en nuestro corazón, Señor. Ten a bien, Señor, revelarnos tu verdad, Padre, y que se encarne en nosotros esa verdad. Te pido, Señor, guíes mis palabras para que hable solo verdad, la intención original del texto, Señor, que tú inspiraste a Lucas, Señor. Y te pido por mis hermanos, Señor, para que la reciban, Señor, y que juntos, Señor, crezcamos, Señor, perfeccionados en ella. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, he titulado el día de hoy, como dicen los ancianos, para que quede el registro, ¿no? Hoy, domingo 11 de noviembre de 2021. ¿Qué dije? Ay, perdón, sí, me falló. 21 de noviembre del 2021. Y he titulado esta enseñanza: una fe asombrosa. ¿Sí? Una fe asombrosa. Esta porción que acabamos de leer bien podría ser uno de esos pasajes que en primera instancia se perciben como que, bueno, es una de las tantas pequeñas historias, ¿verdad? O pequeñas narrativas que dice la Biblia sobre el tiempo de Jesús en la tierra. Pero aquí hay mucho más que una narrativa, una historia así corta y sencilla. Esta narrativa es algo que está puesto en el Evangelio, en los 4 Evangelios, por una razón muy específica que la iremos desenvolviendo poco a poco, y sobre todo porque está muy relacionada al Sermón del Monte, que por varias semanas estuvimos estudiando. Y para poder entender aún más las implicaciones a nuestra vida que tiene ese Sermón del Monte que Jesucristo dio a su pueblo y que plasmó en las Escrituras para todos nosotros. Vamos a estar yendo y viniendo entre Lucas y Mateo, porque sabemos que
unos le metían más detalle que otros, ¿no? Dentro de los apóstoles del Señor. Ahora, una fe asombrosa. En el tema del asombro es muy común y por obvias razones sabemos que Jesús asombró a la gente, ¿verdad? A lo largo de los evangelios, aún durante el estudio del Sermón del Monte, vimos cómo todo el tiempo la gente se maravillaba del Señor Jesucristo. Se maravillaban por su poder, por sus palabras, se maravillaban por sus milagros, por el poder que tenía sobre la enfermedad, el poder sobre la muerte y el poder sobre los demonios y el poder sobre el diablo. Nadie nunca antes había mostrado nunca el conocimiento divino que Jesús hablaba y enseñaba. Nadie nunca había mostrado sabiduría sobrenatural en la medida en que Él lo hizo. Con frecuencia al describir el asombro de la gente, hay un verbo griego en el Nuevo Testamento que es taumás. Y a lo largo de los evangelios, este verbo griego taumás está una y otra vez. Y en la mayoría de las ocasiones está con respecto al asombro que Jesús provocaba en la gente. Sin embargo, aquí vemos cómo Jesús se asombra de un hombre. Y cabe mencionar que el único otro lugar donde nos hablan los evangelios que Jesús se asombró de alguien o de algunos fue cuando se dio cuenta de la incredulidad de su pueblo, en Marcos 6:6. Decía, ¿cómo es posible que habiendo creído mi evangelio y habiendo visto tantos milagros, aún no crean en mí? Y dice que se asombró de la incredulidad. Bueno, la segunda única ocasión que Jesús se asombró por una persona, pero en el sentido ahora positivo, fue de este centurión. Se asombró de su gran fe. Se maravilló de él. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, Jesús estando durante la creación del universo, siendo Dios trino, con el Padre y el Espíritu Santo, pudiese sorprenderse de un hombre? Él conoce todas las cosas desde el principio hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se maravillara? Lo acabamos de leer, la fe del centurión. Pero vamos a ver hoy cómo fue esa fe del centurión. Y para ello vamos a revisar primero 3 contextos para ubicarnos bien en este punto de la palabra. El contexto cronológico, en qué tiempo se dio esto del centurión que pidió ayuda a Jesús por su siervo. El contexto geográfico, es decir, dónde estaban, y el contexto social, cómo estaba el asunto ahí en Galilea, en Capernaum en estos días. En el tema cronológico, esto que sucedió que acabamos de leer fue inmediatamente después del Sermón del Monte. ¿Sí? No hubo un tiempo considerable que nos haga pensar que no fue despuesito del Sermón del Monte. Lo que está aquí a punto de decirnos sobre el centurión sucedió después de que Jesús completó su sermón con esas miles de personas que lo seguían y sin que hubiese pasado mucho tiempo. Ahora, el centurión, como veremos, vivió en carne propia el tema del sermón. A estas alturas, estuvimos leyendo, Jesús había reunido ya a muchas personas, gran cantidad de discípulos, dice la palabra. Y veíamos que esos discípulos comprendían una gama muy grande de personas. Eran seguidores, eran aprendices. Dentro de ese grupo de discípulos, que eran por miles, estaban los apóstoles. Los que habían creído en él, los que habían abrazado su evangelio, los que estaban comprometidos con su ministerio y caminaban con él. Pero también había muchos discípulos, seguidores, aprendices, que le seguían por curiosidad. Le seguían porque era muy famoso, porque miles de personas todo el tiempo hablaban de ¿qué? De su autoridad, cómo hablaba, de sus milagros, de su poder, de que se decía ser el Hijo de Dios. Entonces había una gama
inmensa de personas que le seguían. Ahora bien, ¿quién es un verdadero discípulo? ¿Quién es verdaderamente hijo del reino? Esas características son las que vimos en el Sermón del Monte, el sermón de Cristo en el monte. La primera pregunta que planteo es, ¿qué clase de discípulos somos? Como los apóstoles, que no solo hemos creído, sino nos hemos comprometido con el Evangelio de Cristo y ponemos todo nuestro esfuerzo en la gracia y poder de Dios para reflejar las características como hijos del reino que somos, de las cuales Jesucristo habló en el Sermón del Monte. ¿O somos esa clase de discípulo que le seguimos y escuchamos de Cristo por mera curiosidad? Porque le hace bien en nuestra vida, porque es buena información, porque nos ayuda en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, ese es un primer contexto, inmediatamente después del Sermón del Monte. ¿Sí? Eso es importante, mantengámoslo ahí en mente. El lugar, contexto geográfico. Ahí en el versículo 1 habla de que estaban ¿en dónde? Capernaum. Capernaum, dice ahí al final del versículo 1. Capernaum era una ciudad grande que estaba en las laderas del monte donde fue el sermón. Era una ciudad como parte de Galilea. Era una ciudad bulliciosa y ocupada, rodeada por las hermosas colinas, la costa norte de Galilea, donde había todo tipo de cosas creciendo. Era un centro agrícola a los pies de la ciudad y donde existía una industria pesquera, donde Pedro, entre otros, precisamente se dedicaban al oficio de la pesca. Entonces Jesús hizo de Capernaum, esta ciudad, una especie de cuartel o como le llaman su casa base, ¿no? O casa de campaña. Cuando él fue a Galilea, iba a varias ciudades y Capernaum en particular era una ciudad donde él, digamos, tenía su cuartel, su casa de campaña. Entonces estamos hablando del Sermón del Monte, terminandito el Sermón del Monte, o vaya, algo casi inmediato, bajan del Sermón del Monte, van hacia Capernaum y es cuando se acerca esta petición para Jesús de parte de un centurión, que ni siquiera nos menciona su nombre, un centurión dice. Por último, el contexto social. Ahí en Capernaum, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo funcionaba esa ciudad? Era una ciudad conquistada por el Imperio Romano, como muchas otras. Estaban bajo la opresión del gobierno de Roma. Pero en medio de esto, la forma de Roma en que gobernaba un pueblo oprimido, en este caso Capernaum, no era una dictadura como las conocemos precisamente el día de hoy, y no necesariamente era una ciudad sitiada militarmente, oprimiendo a punta de fuerza, sino más bien era una ciudad que estaba vigilada y gobernada con los impuestos, los famosos impuestos. Entonces, el Imperio Romano tenía al ejército ahí, de los cuales los centuriones eran los capitanes. Centurión, ya lo hemos visto antes, se le llamaba porque típicamente estaban a cargo de 100 soldados. Estos centuriones pues no eran cualquier soldado, eran capitanes. Estaban ahí, número uno, porque habían probado y comprobado su valentía, su honorabilidad, su compromiso, su lealtad, coraje, valentía, fortaleza y fuerza. No solo para dar órdenes y dirigir al ejército, sino ellos mismos tenían una disciplina para recibir órdenes de los que estaban arriba en la línea de comando. Al mismo tiempo sabían lo que era ser sumisos a los que estaban sobre ellos. En ese sentido, como romano, o como parte del ejército romano, los centuriones, eran lo mejor de lo mejor, lo que ahora le llamamos el SWAT team, ¿no? La élite del ejército.
Ahora, tratemos de imaginarnos a este soldado romano, a los ojos y luz de los judíos. Un soldado romano, pagano, matones. Los romanos eran totalmente menospreciados y despreciados por el pueblo de Israel, simplemente porque estaban oprimidos por ellos. Pero los soldados aún más. Y ahora imagínense a ese soldado con autoridad. Yo siempre me los imagino a los centuriones así como los de la lucha libre, ¿no? Pero además, general y típicamente los centuriones eran los encargados de recolectar los impuestos. Y todos los que no pagaban impuestos se la veían con ellos. Ahora imagínense, o sea, todavía más odiados, ¿no? Bueno, fue de este hombre del que Jesús se asombró por su fe. Tenía todo en su contra a los ojos del pueblo judío. Era el más vil de los despreciados, el más extraño de los forasteos. Entonces tenemos ya el contexto, ¿no? Lugar, tiempo y ambiente social. Ahora vamos a ver por qué Jesús se asombró de la fe del centurión, viendo varias características de un verdadero discípulo. Y las vemos en el texto. Veamos el versículo 9 de ahí de Lucas, capítulo 7, dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Taumás se asombró de la fe del centurión. El centurión es el hombre, es el modelo viviente de la ilustración que Jesús dio en el Sermón del Monte. Todo de lo que Jesús estaba hablando en el sermón, que marcaba a un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un verdadero ciudadano del reino, todo lo que Jesús dijo que define a este tipo de persona, estaba viviendo en este hombre. Y tiene una inmensa aplicación personal. Por eso vamos a ver esas características. La primera de ellas, el amor. En primer lugar, vemos en el versículo 2, dice: el esclavo de cierto centurión que era muy apreciado por él, estaba enfermo y a punto de morir. En ese contexto, en esos tiempos, un esclavo era lo mismo que un sirviente. Los centuriones tenían sirvientes, esclavos. Y generalmente, y por el original aquí en griego, particularmente este esclavo y siervo del centurión era un niño, era muy jovencito. Algo que era muy común en esos tiempos. Era una especie de aprendiz, ¿sí? Bajo la autoridad del centurión. En esos tiempos, un esclavo, un siervo, se consideraba para los romanos igual que cualquier otra herramienta o utensilio. Así como ellos cambiaban espada después de varias afiladas y ya no tenía filo y la desechaban, así podían desechar en cualquier momento a cualquiera de sus siervos. Eran menos que nada los siervos para los romanos. Los comparaban con perros. De hecho, hay escritos de la época donde hay manuales de los soldados romanos y donde se dice que continuamente tenían que estar renovando su arsenal, ¿sí? Sus diferentes herramientas, sus diferentes utensilios, sus mascotas y sus siervos. Al grado de que si ellos veían que ya no les servía ese siervo, ese esclavo, podían matarle sin ninguna consecuencia. Nadie les cuestionaba eso. Vean qué era un esclavo en esos tiempos para un romano. Sin embargo, no es el caso con este centurión. Este siervo, a los ojos de esa cultura o esa ley romana, supongo, no valía nada. Sin embargo, este centurión amaba a su siervo y actuó en consecuencia. El centurión mandó a unas personas a que le pidieran a Jesús
que sanara a su siervo. Entonces, esa es la primera característica que mostró el centurión, un amor genuino y verdadero por el que era su siervo, del que no tenía ninguna responsabilidad moral, ni la ley le impedía que lo matara, sin embargo le amaba. Mateo nos da un poquito más de detalle. En Mateo 8:6 dice que además el joven estaba acostado paralizado en casa, sufriendo un gran dolor. Y en el versículo 3, volviendo a Lucas, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Le amaba. Evidentemente alguien le había contado al centurión de Jesús, o había simplemente escuchado, porque era una gran noticia. Sabía el centurión de la reputación de Jesús y que se había extendido sobre él, que hacía milagros, que hablaba con autoridad y que se cumplían las cosas que él decía. En el capítulo 4, versículo 14 dice que las noticias sobre Jesús se extendieron por todo el distrito circundante. En el versículo 37 dice que en todas partes la palabra se estaba extendiendo rápidamente, porque donde quiera que Jesús iba, estaba expulsando demonios de las personas, mostrando poder sobre el mundo espiritual, y estaba sanando a personas enfermas. Entonces el centurión evidentemente obtuvo algo más que una especie de información superficial sobre el poder de Jesús para sanar, porque queda claro que a medida que se desarrolla esta historia, lo vamos a ir viendo, él sabía más de Jesús que las propias noticias que se iban propagando en Capernaum, en Galilea. Entonces en el versículo 3 dice que él envió a algunos ancianos judíos pidiéndole a Jesús que viniera y salvara la vida de su esclavo. No solo era que le sanara, vemos y sabemos por Mateo que estaba paralítico y a punto de morir, estaba clamando por su vida. Ahora hay algo muy relevante aquí también. Dice que envió a unos ancianos. Estos ancianos, vemos en la palabra, eran presbúteros, eran líderes en la comunidad judía, judíos. Y es impresionante cómo leer aquí que el centurión los envió a ellos para que abogaran por él ante Jesús. No fue el centurión directamente a Jesús, les envió. Dice, versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Judíos, líderes, enviados por el centurión, y bueno, en un cuadro así de opresión de los romanos sobre el pueblo de Israel, si se les acercaba y le tuvieran miedo y un aborrecido además, típicamente ¿cómo sería la reacción? Híjole, mano, entre ellos, ¿no? Oye, el centurión nos está pidiendo que vayamos con Jesús, ¿qué le pasa? Oye, pero ni modo que no vayamos, nos va a subir los impuestos, nos va a hacer la vida difícil, nos va a hacer la vida de cuadritos, pues ni modo, vamos a tener que ir. Pero tú le dices: no, dile tú. ¿Ese fue el cuadro que nos pinta aquí? No. Dice cómo ellos, los ancianos, fueron y ellos mismos le rogaron a Jesús que le concediera esa petición al centurión. Y luego dicen: porque Él es digno, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, una vez más vemos cómo el centurión mostró amor. No solo mostró amor a su siervo, que independientemente que era algo increíble en el contexto de ese tiempo, amar al siervo, podría decir, bueno, lo amaba porque estaba joven, porque lo tenía cercano, amaba lo sentía parte de su hogar, ¿no?
sino también este centurión amó a los que en esencia eran sus enemigos. ¿No es lo que aprendimos en el Sermón del Monte, en las palabras de Jesucristo? Veíamos que qué mérito tiene amar a los que son tuyos. Aún los impíos aman a los suyos. ¿Recuerdan eso? Pero luego nos dice, ama a tus enemigos. Y ese es el verdadero amor. Y aquí vemos al centurión amando a los que en esencia son sus enemigos, al grado que ellos abogan por él delante de Cristo y le dice, sana a su siervo. Y además él es digno porque ama a nuestra nación, tanto que nos edificó, nos construyó una sinagoga. Y hay algo bien tremendo hoy detrás, porque ni siquiera estamos hablando de, bueno, particularmente esos ancianos eran muy amigos del centurión. Les hacía favores, se llevaban bien, y pues bueno, vamos a interceder por él. Va más allá, ama, dice, a nuestra nación. El hecho de que hable que amaba a este centurión a la nación es porque entendía que Israel era el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido por Dios. Mucho más allá de conocer a nivel personal a alguna de las personas ahí. La implicación aquí es que este centurión entendía que Jesús era Dios y era el Señor del pueblo que había escogido, y entendía que el pueblo al que él gobernaba, este centurión, al que vigilaba, al que le cobraba impuestos y mantenía en línea, era el pueblo de Dios. Dice el versículo 4, y cuando habían venido a Jesús le rogaron fervientemente. ¿Qué dicen ellos? Concédele eso, Jesús, porque Él es digno. Es digno. Consideran que el centurión es digno de recibir ese favor de Dios. Entonces toda la ira, toda la animosidad natural entre dos pueblos que siempre estaban, ¿cómo se dice?, en pugna, abogan por él. Y cabe mencionar que no es porque los judíos tuvieran buen testimonio. Hemos visto, hemos leído en otras partes de los evangelios que el sistema judío era muy tajante y ellos mismos no eran testimonio a los gentiles del evangelio. Entonces, si el centurión amaba la nación de Jesucristo y le reconocía como el pueblo de Dios, no era necesariamente porque tuviera el mejor testimonio del propio pueblo de Dios. Jesús mismo decía que ellos eran mal testimonio a las naciones gentiles. Eso habla de la comprensión que en su corazón tenía el centurión sobre la obra de Jesús y en el pueblo judío. Entonces le creían digno, lo consideraban digno. ¿Recuerdan cuál era el sistema que regía la vida de los judíos? Religiosidad. Todo el mundo se conducía por las obras de la ley. Y quien cumplía las obras, quien seguía al pie de la letra la ley, se consideraba digno. Y menospreciaban a los que no eran letrados, menospreciaban a los que no tenían un linaje, y menospreciaban a todos los que no eran como los fariseos y los escribas. En ese sentido le consideraban digno al centurión. ¿Por qué? Dice más adelante, porque incluso el centurión les edificó una sinagoga. Lo vemos al final del versículo 5. Y podrías pensar, bueno, lo veían con buenos ojos, a lo mejor hicieron una especie de trueque ahí, negociación, para que les construyera una sinagoga. Pero no es lo que nos muestra la palabra. Las sinagogas, ¿para qué eran? En la sinagoga se leía la escritura y se estudiaba la palabra de Dios. Entonces eso habla cómo el centurión iba más allá y no era por compadrazgo, era por amigos. Amaba a la nación de Israel. Les reconocía y veía como el pueblo de Dios y en consecuencia también mostró generosidad.
Otra característica del verdadero discípulo de Jesucristo: es generoso. Va más allá de decir de labios que ama, sino manifestó su generosidad. Jesús dijo que una de las marcas de un verdadero discípulo es que te dará cuando sepa que nunca le devolverán. ¿Recuerdan eso? No solo des tu camisa, da tu abrigo, da más allá. Jesús decía que el verdadero discípulo de Dios es generoso, muestra misericordia y muestra gracia. Es lo que vemos aquí de parte del centurión en el versículo 5. Dicen los ancianos: fue él quien nos construyó nuestra sinagoga, dándole el único crédito por proporcionarles un lugar para adorar y ser enseñados. Esto bien habla de que el propio centurión estaba interesado en que se propagara el evangelio y que se enseñara la palabra de Dios, y él mismo conocer más de Dios. Yo me lo imagino ahí, ¿no? En la obra, pues él pagó, él patrocinó, y ya edificada, ya en funcionamiento, quizás o pretexto de ir a ver cómo estaba el edificio que él mandó edificar, se quedaba ahí, ¿no? Yo creo, ¿no? Que no nos lo dice la palabra, pero seguramente ahí estaba. Entonces, este centurión romano, lo peor de lo peor para los israelitas, lo mejor de lo mejor del ejército, mostrando amor verdadero, rogando por la vida de su siervo, que era menos que nada para todo el mundo, y amando a sus enemigos, edificándoles una sinagoga. Tercero, una gran humildad de parte del centurión. Anótenla ahí, un tercer rasgo, característica de este centurión. ¿Recuerdan cómo comienza el Sermón del Monte? Dice así: bienaventurados los pobres y los mansos y los que lloran y los hambrientos. Todo esto es hablar de humildad. Los judíos eran orgullosos y jactanciosos y soberbios, pero la gente en el reino ve su bancarrota espiritual. Y este es el caso de este hombre. En el versículo 6 leemos: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy, ¿qué dice? Digno de que entres bajo mi techo. Mateo nos dice en 8:7, vendré y los sanaré. Lucas 7:6 dice: Jesús comenzó su camino con ellos. Los ancianos lo iban a llevar a la casa, y cuando él no estaba lejos de la casa, o sea, se estaban acercando, el centurión reacciona, como que lo piensa otra vez, no dice: no, ¿cómo que va a venir a mi casa? Yo no soy digno de que Jesús venga a mi casa. Fíjense cómo en primera instancia él no se atreve a él ir personalmente delante de Jesús. Ya vimos ahorita que no solo de oídas conocía de Jesús, sabía y reconocía que era el Señor. Entonces él le pidió a unos ancianos que abogaran, intercedieran por él para ir a pedir por su siervo. Y les dice: díganle que lo sane, díganle que venga. Pero aquí describe cómo cuando ya Jesús iba, imagínense este cuadro, después del Sermón del Monte, dice que todo el tiempo lo seguían los miles. Y pues no existía el asfalto en esos tiempos, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Yo supongo que no. Entonces imagínense cómo Jesús ya va en camino a la casa del centurión y se escucha el bullicio, miles de personas. Y se ve por allá a lo lejos el polvo, ¿no? Y el centurión reacciona quizá en la emoción primero dijo: tráiganmelo. Pero luego dice: no, ¿cómo va a venir a mi casa? Soy indigno de que venga a mi casa. No es como ahorita, ¿no? Que con el WhatsApp: ¿dónde vas? Aquí enfrente del Oxxo.
Oye, llegas por las papitas y el hielo y ya mero vienes, sí, ya mero voy, estoy aquí en la caseta. No, o sea, no existía eso, ¿no? Simplemente ve, ahí viene. Y reacciona y reconsidera la invitación que le hace Jesús. Versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ni siquiera me sentí digno de ir delante de Jesús, mucho menos que venga a mi casa. No soy digno. Entonces, eso habla de una verdadera humildad, del que se ve y se sabe en bancarrota espiritual. ¿No es uno de los rasgos que vimos en el Sermón del Monte? De los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos hijos del reino de Dios. Y lo vemos en el centurión. Mientras los judíos decían: es digno porque nos hizo una sinagoga, religiosamente hablando, él decía: no soy digno. No soy digno de estar delante de Jesús. No soy digno de que venga a mi casa, porque soy impío y Él es el Señor. Un contraste tremendo entre el pueblo de Dios y este centurión romano. Esto es verdadero arrepentimiento, es verdadera humildad. El orgullo santurrón era la columna vertebral del judaísmo, pero la verdadera humildad marcó a un hijo de Dios, el centurión. Es como cuando Pedro en Lucas 5:8 dijo: apartaos de mí, oh Señor, porque yo soy, ¿un qué? Dice Pedro, un hombre pecador. O es como el publicano que bajó la cabeza en Lucas 18 y dijo: Dios, sé misericordioso conmigo, un pecador. ¿Recuerdan eso? Cuando otro hombre se jacta de que todo lo que había hecho, mientras que este publicano dice: Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Su primera petición emocional fue decirle: ven, Jesús. La segunda fue: no, ni siquiera vengas a mi casa, porque reconozco mi bancarrota espiritual. En el original aquí, donde dice aquí, no te molestes, en el versículo 6, en griego es esculo. Significa estar extremadamente molesto, extremadamente agitado. Entonces, en el original un poco más exacto, el centurión le manda a decir: Jesús, no te atrevas a acercarte a mí. Será una gran molestia, una agitación extrema para tu santidad venir a mi hogar. Reconocía su condición espiritual y reconocía a Jesús como el Señor. Él era verdaderamente un corazón quebrantado y contrito, a quien el Señor no despreciaría. Tenía una actitud de bienaventuranza. Bienaventurados los humildes de corazón. Bienaventurados los que tienen un espíritu quebrantado, los contritos y humillados. Ahí en el versículo 7 vemos ahora otra característica de un verdadero discípulo de Dios: su gran fe, aquella que asombró a Cristo. Dice así: por lo que ni aún tú me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Eso habla de la gran fe del centurión. Le dijo: ni yo tengo que ir hacia ti, ni tú tienes que venir hacia mí, solo di la palabra, solo dilo, Jesús, y mi siervo será sano. Versículo 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Tremendo, ¿verdad?
un centurión, SWAT team, la élite del ejército, encargado de al menos 100 soldados, valeroso, fuerte, comprometido, leal, respetado, sabe lo que es tener poder, sabe lo que es tener autoridad. Pero con todo eso es como si él dijera, si yo en mi mundo pequeño, aquí en Capernaum, sé lo que es tener autoridad y que por mi pura palabra digo ve y van, digo haz y hacen, ¿cuánto más tú, Jesús? Yo tengo autoridad y poder sobre mis soldados, pero tú tienes autoridad y poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, porque tú eres el Señor. ¿No es increíble eso? Y esto al mismo tiempo que su pueblo le negaba, viendo sus milagros, viendo cumplido ya mucho de lo que estaba en las Escrituras, le negaban. Y no solo le negaron, le mataron. Su propio pueblo, no este centurión. Una fe asombrosa, un amor asombroso, una generosidad y misericordia asombrosas para los enemigos, una devoción asombrosa al Dios verdadero al punto de edificar una sinagoga, una devoción a la palabra de Dios y a su pueblo, amaba a esa nación. Y finalmente una fe asombrosa en la autoridad soberana del Señor mismo. Nada de eso fue demostrado por toda esa cultura y religiosidad judía que existía. Eran todo lo opuesto a esto. Es decir, el pueblo judío no era un buen testimonio. Así que no fue porque el centurión se acercara a Dios por la enseñanza de los judíos, sino por un llamamiento de Dios verdadero. Eso habla de una revelación divina de Dios en el corazón del centurión. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Acuérdense, ¿cuántos le seguían? Miles. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es una gran acusación para los judíos. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Estaban tan inmersos en su autojusticia que no había ningún modelo que él pudiera usar entre ellos. Tenía que ser de todas las cosas inimaginables un gentil, un romano, un soldado y un cobrador de impuestos. Lo más menospreciado por el propio pueblo de Israel. Y le dijo a la multitud, no veo esto en ninguno de ustedes, mi pueblo. Es una acusación muy triste y que significó el fin de Capernaum. Pablo dice en Romanos 9 del 1 al 6 y de los versículos 30 y 33, apúntenlo para que lo lean en casa. Romanos 9, 1 al 6 y 30 al 33. Pablo les decía, tienen las promesas y tienen la adopción y tienen los convenios y tienen la escritura y tienen todo y tienen una justicia, pero una justicia que no es una justicia salvadora, por su incredulidad, porque iban tras la justicia no por fe, sino como por obras de la ley. Y dice la palabra que tuvieron a Cristo por tropiezo. Mas los que creyeron en Él no fueron avergonzados. Cristo fue un tropiezo para la religiosidad y la autojusticia de su pueblo. Porque toda su fe, toda su vida, la basaban en sus propias obras, en la autojusticia. Cristo entonces fue tropiezo para ellos, porque ellos les dijo, no, no se equivoquen. Son sepulcros blanqueados, ¿recuerdan eso? Mis verdaderos discípulos, los hijos del reino de Dios, son así. Y Capernaum no era la excepción. Jesús dice,
Uno solo no he encontrado así de entre en medio de mi pueblo. Hay un poco más de detalle al respecto en Mateo. Déjenme localizarlo aquí. Dice en Mateo, versículo 9, capítulo 8, dice: versículo 12, perdón, dice: yo te digo que muchos vendrán de oriente y occidente, muchos vendrán de todo el mundo gentil y se reclinarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. ¿Qué dice Mateo ahí? Que el reino de los cielos se iba a llenar de gentiles. Es cuando Jesús dijo: de cierto les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente. ¿A quién se refería? A los gentiles, a las naciones gentiles. Y ellos se sentarán con Abraham, Isaac, el padre de la fe, hablando de la fe, ¿no? Mas mi pueblo irán a dar ¿dónde? A donde es el lloro y crujir de dientes. Jesús no solo se asombró por la fe del centurión y la hizo ver y se lo manifestó a los miles que le seguían, sino al mismo tiempo acusó a su propio pueblo de no reconocerle como el Señor, de no tener esa fe salvadora en Él. Les digo, ustedes que creen que son ya parte de, por ser la nación escogida, no van a estar en el reino de los cielos, porque no han creído en mí. Y lo demuestran no porque siguen la ley al pie de la letra, lo demuestran porque no tienen el corazón de un verdadero discípulo, porque no aman a sus enemigos, porque no son humildes de espíritu, porque no reconocen que están muertos en sus delitos y pecados, y no me ven a mí como el Señor y Salvador. Y acusan a la gente porque no siguen sus ritos, no son misericordiosos, son jactanciosos, son soberbios, son duros con la gente. Ustedes no son mis discípulos. Van a venir de otras naciones y ellos van a estar conmigo sentados en mi reino. Tremenda acusación. Versículo 9 de nuevo: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, a los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Regresaron y estaba sano el esclavo. Ya hay un paralelismo con nuestra vida en este texto. Hay un doble paralelismo. Por un lado, algo muy alarmante. Bueno, empiezo al revés. Algo muy reconfortante. El hecho de que tú y yo somos gentiles. ¿Somos israelitas? No, ¿verdad? Tú y yo somos gentiles, es decir, somos prueba viviente de lo que dice Jesús aquí en este versículo. Venimos a Cristo por fe, que es para salvación, no por ser judíos, sino porque Dios manifestó su amor para con todos los hombres, y por gracia recibimos el don del arrepentimiento para la limpieza de nuestros pecados y el don de la fe para nuestra salvación. No por ser judíos, sino porque Dios nos amó primero. Nosotros de oriente y occidente. Y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Es un paralelismo con este centurión. Pero hay otro paralelismo alarmante. La actitud rebelde, jactanciosa, desobediente y de autojusticia en la que podemos caer nosotros también. Mis hermanos, por ningún momento pensemos
que somos ajenos a caer en la misma actitud de aquellos judíos en nuestro corazón, ahora que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo. Hemos hablado mucho del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, de las evidencias de un verdadero Hijo de Dios. Estas evidencias son evidentes en nuestro propio corazón, son visibles para el mundo y aún más son visibles para nuestro Señor y Salvador. Damos testimonio de ser hijos de Dios por nuestra generosidad, por nuestra misericordia, porque manifestamos gracia aún a los no creyentes, al mundo que está perdido, a los impíos con los que convivimos todos los días. ¿O somos orgullosos, somos jactanciosos, juzgamos, señalamos, criticamos, pero no manifestamos el amor de Dios, hablando de su palabra, siendo testimonio de ser hijos del reino de Dios? ¿O somos como esos fariseos y escribas que conocemos mucho la palabra, que nos jactamos de la sana doctrina de la que gozamos en nuestra iglesia, pero vivimos más enfocados en un sistema de valores morales, de una religiosidad, y descansamos más en nuestra propia autojusticia? Es tremendo el ejemplo que vemos en este centurión, del que menos se podría esperar. ¿Recuerdan la actitud de la mujer que padecía de flujo de sangre el domingo pasado en la prédica? ¿Qué tenían en común esta mujer y el centurión? Menospreciados, rechazados, en el caso de ella exiliada, y en medio de la multitud, consciente de su indignidad, ella se acerca y toca la ropa de Cristo, ¿verdad? Y por su fe fue salvada, fue sanada. Sabía que no debía estar ahí, pero reconoció en Cristo, reconoció en Jesús al Señor y Salvador. De igual manera, este centurión romano, odiado, menospreciado, era el representante del imperio opresor, y no tenía el testimonio verdadero del pueblo de Israel. Eran religiosos. Sin embargo, reconoció su bancarrota espiritual, al grado que sabía que Jesús podía sanar a su siervo, pero no se atrevía a estar delante de él, ni que viniera a su casa. Tremendo ejemplo del centurión. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros todos los días de nuestra vida como hijos de Dios. Reconocer continuamente de dónde fuimos rescatados, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sí gozarnos por la salvación del Señor, sabiendo que Él nos amó primero, no por nuestras obras para que no nos gloriáramos, sino por su gracia, por su amor eterno. Pero Dios nos guarde de caer en una jactancia como esta. Dios nos guarde de solo vivir una vida moralista, de ser los cristianos más religiosos de Mexicali y de conocer su palabra cada vez más. Digo, no que nos guarde de conocerla más, pero que nos guarde de tener un corazón jactancioso, que descansemos en nuestra propia autojusticia. Dios nos libre de eso. Sino que siempre vengamos delante de nuestro Señor a servirle, a adorarle, a convivir entre nosotros, a vivir nuestra vida con un corazón contrito y humillado, sabiendo que no merecimos su amor. Y sobre todo, viviendo bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Este centurión demostró de una manera impresionante su entendimiento sobre la autoridad que él tenía sobre sus soldados.
Y luego reconoce y habla de la autoridad que Jesús tiene sobre la vida y la muerte. Al grado que le mandó decir, solo di la palabra. Solo di la palabra. Entonces tú y yo, que somos hijos de Dios, que somos creyentes, ¿realmente estamos viviendo bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente son estas formas, las del Evangelio, las que rigen nuestros días? ¿O somos nosotros señores de nuestra propia vida? ¿Tomamos nuestras decisiones a nuestro propio juicio y criterio? Vemos la palabra de Dios, pero cuando no nos gusta o cuando vemos que implica morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, hacemos de lado las enseñanzas del Señor. O somos hijos del reino y vivimos bajo el señorío y la autoridad de nuestro Señor. Es decir, honramos a nuestro Señor solo de labios, pero no le obedecemos. ¿Nos sentimos bien con nuestra religiosidad? ¿O vivimos sometidos a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que nuestra vida dé evidencia inequívoca de que somos hijos de Dios, viviendo realmente bajo el señorío de Cristo, manifestado en cada aspecto de nuestra vida, y que no solo de labios le honremos, sino que en nuestra vida sea luz en medio de las tinieblas, sea sal al mundo. Y que así como Cristo dijo del centurión que le asombró su fe, nuestro Señor se pueda asombrar de nuestra fe. No porque seamos nosotros impresionantes o asombrosos con lo que hagamos, sino que a Dios, a nuestro Señor, le asombre nuestra humildad. Le asombre nuestro espíritu contrito y humillado. Y le asombre que los pasos que damos en nuestra vida es por una fe inquebrantable en su obra en la cruz por nosotros. Ese debe ser nuestro deseo. Que Dios se asombre de nosotros por su propia obra en nosotros. Vamos juntos al libro de Isaías. Con esto terminamos. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre bendito, gracias por tu palabra fiel, Señor. Gracias, Señor, es para ti la gloria y solo para ti la gloria, Señor, que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos llamaste, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque podemos reconocer que en nosotros no hubo, ni hay, ni habrá nada, Señor, que produzca una fe verdaderamente salvadora, Señor.
sino fue tu obra en la cruz, Señor. Fue tu vida, tu ejemplo, tu sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados. Tu resurrección, Señor, que es la promesa en la que descansamos, que juntamente contigo resucitamos, Señor, y que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino ahora tenemos la vida que es en ti, Jesucristo. Y que el Espíritu Santo que te levantó de entre los muertos es el Espíritu que habita en nosotros, Señor, y nos fortalece para permanecer en tus caminos. Fortalécenos entonces, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, para dar evidencia, Señor, vivir de acuerdo a lo que somos, hijos de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, caminando así delante de ti, Señor, reconociéndote como el Señor verdadero, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu señorío, tu poder, y no conformándonos, Señor, a nuestras formas, a nuestras maneras, sino teniendo nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Padre, y que esa fe te agrade, Señor, sea olor fragante delante de ti. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque no tuvimos que depender de nosotros para hallar salvación. Gracias porque tú pusiste tu vida por la nuestra, Señor. Porque por tu gracia salvos somos, Señor. Ayúdanos a anhelar tener este corazón como el centurión, Señor. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado todos los días de nuestra vida, Señor. Amén.